Mis queridos hijos e hijas, hoy, viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él le prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar el tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra anuncio. El Evangelio de San Lucas nos presenta a Jesús que interroga a sus discípulos sobre su identidad. Después de esto, Pedro declara a Jesús como el Hijo de Dios vivo. El Maestro lo felicita porque ha reconocido en él la presencia de Dios, pero aparece el anuncio de la pasión, cosa que no cayó del nada bien en el corazón de los seguidores del Maestro. La idea que ellos tenían del Mesías era de un rey humano que con ejército iba a liberar al pueblo hebreo del yugo romano. Cuando aparece la cruz como anuncio, esta tiene que suprimir todos los malos entendidos. Estamos aquí ante el centro de la fe, creer en un Mesías que es crucificado. La cruz no es un incidente, es algo querido, forma parte del plan salvador de Dios. Esta es la novedad inesperada, escandalosa para muchos. La presencia de Dios se manifiesta en el camino de la cruz, en la entrega de sí mismo. El anuncio de la cruz será para el verdadero creyente un camino de fe auténtica. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿me interesa el anuncio de la cruz? Vivimos en un mundo que frente al anuncio de la cruz por parte de la fe cristiana toma una actitud hostil e indiferente. Hoy se da importancia a aquellos anuncios que puedan hablar de poder, prestigio, fama, prosperidad, fortunas. La cruz es vista como algo que hay que evitar por todas costas. ¿En cuántos países se esfuerzan por ahogar el anuncio de la cruz a toda costa? Hoy se busca invitar a la gente a que crea en el poder de las armas y de la guerra. Por tanto, el anuncio que se hace de forma constante es: hay que proteger los intereses propios de la nación. Cuando una sociedad cambia el anuncio de la cruz, corre el riesgo de perder de horizonte el valor de la entrega generosa por el prójimo. La opción cristiana nos invita a tener presente el anuncio de la cruz, no como una actitud para generar escándalo, sino de acogida. Buscar el reino de Dios implica acoger la cruz como medio de salvación. El verdadero discípulo ha de ver en la persona de Jesús no simplemente un caudillo, ni un político, ni un militar. No, Jesús no es eso. Jesús es el Hijo de Dios que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Reflexionemos. ¿Qué puesto ocupa la cruz de Jesús en mi vida? ¿Quiero llevar un cristianismo sin cruz?
Me incomoda que Jesús presente el anuncio de la cruz como camino de salvación. Nuestra vida espiritual, cuando acoge el anuncio de la cruz en el corazón, sabe que el actuar de Dios es distinto al actuar del hombre. El sufrimiento será en el camino de la cruz no una desgracia, sino un camino de amor que se sostiene en la fidelidad. Nos recuerda el Papa Francisco. Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz que no es distanciamiento, no es impasividad o creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia. Miremos nuestros hogares y pensemos: ¿mi esposo o esposa se siente comprometido con el anuncio de la cruz? ¿Qué puesto ocupa la cruz en mi matrimonio? ¿Mis padres son ejemplo de perseverancia en el anuncio de la cruz? ¿Qué hijo vive esclavo de las modas y realidades pasajeras? ¿Qué hijo es libre frente a todo anuncio de la mundanidad? Mis hermanos, ¿valoran el anuncio de la cruz? ¿Qué familiar reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, pero no acepta el anuncio de la cruz? En mi sitio de trabajo, ¿qué es lo más importante en mi actividad laboral? ¿La cruz o la plata? ¿Qué compañero se burla del anuncio de la cruz? En una comunidad parroquial, ¿qué compañero de la pastoral quiere un Cristo que no anuncie la cruz? Mi grupo apostólico asume el anuncio de la cruz como invitación a evangelizar. Mis queridos hijos e hijas, aceptar el anuncio de la cruz es el resultado de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios vivo. Jesús nos invita a seguirlo desde la libertad, pero ir detrás de Él también implica purificar la idea de Mesías que nosotros tengamos. Jesús no es un superhéroe, es el Hijo de Dios que, asumiendo nuestra naturaleza humana, la diviniza. Nos recuerda nuestro Papa emérito Benedicto XVI. En Dios no hay orgullo, porque Él es toda la plenitud y tiende todo a amar y a donar vida. En nosotros los hombres, en cambio, el orgullo está enraizado en lo íntimo y requiere constante vigilancia y purificación. Nosotros, que somos pequeños, aspiramos a parecer grandes, a ser los primeros, mientras que Dios, que es realmente grande, no teme a bajarse y a hacerse el último. Somos cristianos y una característica del cristianismo es acoger el anuncio de la pasión como camino de liberación interior que nos abre para acoger de forma más preciosa la misericordia divina. Finalmente nos expresa el Papa Francisco: los discípulos tienen una fe todavía inmadura, demasiado unida a la mentalidad de este mundo. Ellos piensan en una victoria, pero demasiado terrenal, pero no se comprende el lenguaje de la cruz. Palabra del día: anuncio. Pregunta: ¿me interesa el anuncio de la cruz? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Señor resucitado. Señor Jesús, imprime en mi pobre corazón la auténtica profesión de Pedro, que frente al anuncio de la pasión, mi corazón no tambalee, sino que mi corazón tenga fuerza para reconocerte como el Hijo de Dios. Tú sabes, Señor, con cuánta frecuencia la cruz puede generar para mí un motivo de miedo, de frustración e incluso de temor. Dame la gracia de seguirte. Dame la gracia de escuchar en el anuncio de la cruz la victoria de mi vida, puesto que mi vida
ha de tender a la trascendencia, a la comunión con Dios. Señor, quiero ser un verdadero seguidor tuyo, pero dame la gracia de comprender en el signo de la cruz no el fracaso, sino la plenitud de vida a la cual Dios me llama desde esta vida terrena. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y no te escandalices frente al anuncio de la cruz de Cristo.